A todos, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es la tecnología de Apache Spark, todos sus diferentes usos, pero nosotros nos vamos a centrar concretamente en la parte de Big Data. Vais a ver también cómo es su arquitectura y por qué es tan popular a día de hoy para procesar millones de datos de forma concurrente. Y también un ejemplo obviamente práctico en un proyecto que está en Java, que tenéis un link al repositorio aquí abajo, junto con también todos los capítulos en los que está conforme este vídeo. Y también mencionar que si os gusta este tipo de vídeos se puede hacer otra continuación viendo más en detalle algunos módulos de Apache Spark. Y recordad, like, suscribiros, compartir si os gusta, tenéis abajo mis redes sociales también, mi newsletter y todas esas cositas. Así que sin más, comenzamos. Muy bien, estamos aquí en la página web oficial de Apache Spark. Y diréis, ¿qué es Apache Spark? Bueno, básicamente es aquí lo llaman como Multi-Language Engine, pero básicamente para que nos entendamos, su funcionamiento sería un motor unificado o de larga escala de análisis de datos, ¿vale? Que dicho así suena un poco raro, pero básicamente aquí os lo va diciendo todo, es que podemos procesar información desde múltiples fuentes de datos, ¿vale? Y cómo es que esto es tan popular y tan bueno, porque es escalable, es decir, luego lo veremos en profundidad, pero tendrás un nodo trabajador y un nodo que se le llama esclavo, que es el que hace todo el trabajo. ¿Y cuáles son algunas de sus claves? Bueno, que puedes hacer análisis, ¿vale? Como si fuese con sentencias de SQL. Aparte también de que puedes procesar datos desde diferentes fuentes, como es por ejemplo en streaming, es decir, en tiempo real te podrían estar llegando información desde Kafka o desde otros tipos de sitios, ¿vale? Luego también puede ser aplicable para, sobre todo, Data Science y Machine Learning, dado que tiene algoritmos para poder aprender con todos estos datos de diferentes maneras, y se puede utilizar en diferentes lenguajes. El más popular suele ser Python, porque suele estar más enfocado precisamente a este ecosistema del Data Science, Machine Learning, pero para lo que a nosotros nos importa de momento en este vídeo, que es Big Data, es muy útil, ¿vale? Se puede hacer, como veis aquí también, consultas como si fuese propio SQL en escala, que originalmente el Apache Spark está funcionando con una versión de Scala, o sea que pertenece a la JVM, ¿vale? Por eso nosotros en este caso lo vamos a hacer con Java, que aquí te dice algunas funcionales, o sea, alguna manera para ir empezando, que nosotros lo vamos a ver precisamente con Docker y todas sus configuraciones, ¿vale? Y es ampliamente usado porque una de las grandes ventajas que tiene Apache Spark con su competencia, podríamos decir, es que todas estas operaciones que hace los realiza en memoria, lo cual lo hace muy rápido y muy potente, que es su competencia más directa, ¿vale? En este caso, como veis, está muy relacionado con todos estos ámbitos del Machine Learning, Data Science, etcétera, ¿vale? Y aquí lo puedes ver cómo son las comparativas de cómo es muchísimo más rápido, ¿vale? Junto con ya su comunidad y otro tipo de cosas al respecto, ¿vale? Y nos preguntaremos después de todo esto los detalles de cómo funciona a nivel de arquitectura, ¿vale? Pues para verlo a nivel de arquitectura tengo esta foto de aquí, en la cual sirve muy bien para que veamos básicamente cómo funciona. Vamos a tener aquí que aquí lo llaman driver program, que tiene el Spark Context, que esto no es ni más ni menos que, imaginaos, un servidor o una máquina que es la máquina maestra, ¿vale? La máquina maestra es la que se va a encargar de comunicarse con el clúster y con los nodos trabajadores. Imaginaos, ¿vale? Que esto es un servidor que tiene Apache Spark y está configurado para que es el jefe, el que manda. Y luego este es otro servidor y este es otro, ¿vale? Que tiene básicamente otra versión también de Apache Spark, pero está configurado como un trabajador y apunta a esta, que es el maestro. Que eso a día de hoy con Docker o Kubernetes pues se puede ir escalando muy fácilmente. Por eso es la magia de todo esto, de que se pueden hacer aquí un escalado horizontal muy bueno, ¿vale? Entonces cada uno de estos nodos tendrá aquí su propio contexto
con la tarea que está haciendo, ¿vale? Y lo bueno que tiene todo esto también es que, por ejemplo, si tenemos aquí un archivo muy grande, que pensemos en datos muy grandes, muchos gigas o puede que incluso hasta terabytes de información, ¿qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que va a dividirlo para que se encargue de unos nodos coger de toda esa información una parte y procesarla, y otros nodos coger otra parte y procesarla. Entonces luego, cuando todos hayan hecho los cálculos que le corresponden sobre sus partes, podrán juntarlo. Obviamente depende de la cantidad de nodos, la cantidad de información que haya, sea mucho más o menos complejo a la hora de tratar toda esta información que tenemos, ¿vale? Entonces, partiendo ya un poco de toda esta premisa, para qué sirve y toda esta información que tenemos al respecto, lo mejor es que lo veamos en acción, así que vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí de nuevo. Esta vez estamos en mi proyecto de Spark, que recordad, tenéis el link en la descripción y está ya preparado con todo lo necesario, que en este caso estamos en mi archivo de Docker Compose, ¿vale? Y en los servicios lo que hemos hecho es que tenemos aquí el servicio de Spark con esta imagen y esta versión en concreto, ¿vale? Es muy importante porque, por lo que he estado comprobando, dependiendo de la versión que cojáis, si es una más reciente o usáis un JDK más reciente, os puede dar problemas de incompatibilidades. Entonces, si queréis una experiencia ya probada, usad básicamente este proyecto que os tengo yo con todas las versiones ya puestas y iréis de un tirón, ¿vale? Y recordáis lo que habíamos dicho antes de que es una arquitectura en la cual está basada en un nodo maestro y otros nodos trabajadores, ¿vale? Por simplicidad, lo que hemos hecho es que aquí solamente va a haber un nodo que es este servicio de Spark, y como veis tenemos aquí en las variables de entorno que le hemos puesto que es el modo maestro, luego le hemos puesto que la memoria máxima que va a poder usar un trabajador es 2 GB, los cores que van a usar son 2, le hemos puesto una URL, ¿vale?, del maestro, que es el localhost, en el puerto 7077, no hace falta autenticación, no hace falta encriptación, y igual con el storage, ¿vale? Y por defecto también este va a ser seleccionado como el nodo trabajador. Vale, aquí tenemos todos los puertos expuestos, aquí tenemos un health check, y si veis estas cosas aquí es porque estuve haciendo también pruebas con Mongo, pero aún no lo tengo del todo terminado, pero para que sepáis de que se puede toda esta información obviamente traer desde base de datos, archivos CSV, archivos JSON, como habíais visto antes en su primera página, de un montón de lados porque tiene un montón de integraciones, ¿vale? Así que ahora sí vamos a ver las dependencias de este proyecto. Vale, estamos en el POM XML y lo primero que vais a tener que saber es que esto está utilizando la versión 11 de Java, porque las versiones ya superiores que había estado probando daba una serie de problemas porque harían falta más configuraciones, que lo veo ya un poco absurdo. Podemos usar la versión 11 sin ningún problema y nos ahorramos. Y luego la versión de Spark, recordad, en Docker estábamos usando la 3.3.1, me he creado aquí esta propiedad del entorno y en las dependencias vamos a tener las siguientes: org apache spark core 2.13, y aquí en la versión coge la variable esta que es la 3.3.1, ¿vale? Esto sería como el core, es decir, el núcleo de Apache Spark, de los módulos en los cuales se compone, que de eso básicamente, como este es el primero que se creó y la base, no es el más cómodo a la hora de trabajar con él. De hecho, para eso está precisamente esta dependencia, Spark SQL. Con esto es básicamente mucho más sencillo a la hora de trabajar con Spark, porque tiene una API de funcionalidades que vais a ver que es la más recomendable de utilizar hoy en día y la más cómoda con diferencia, ¿vale? Luego aparte tenemos otras como es Spark MLlib para el Machine Learning, GraphX para trabajar con grafos, Streaming para poder traer, pues eso, estar escuchando constantemente un flujo de datos, pero todo esto puede ser que os lo muestre en otro vídeo si os interesa. De momento nos vamos a quedar con la base de Spark, ¿vale? Entonces ahora sí, una vez ya hemos visto todos estos detalles, vamos a ver cuáles son los ejercicios que tenemos aquí para practicar, así que pasemos a ello. Muy bien, y estamos de nuevo, esta vez estamos en la clase main, como veis aquí, y tenemos una serie de cosas que ya os tengo preparados.
Lo primero, tengo aquí algunas variables ya predefinidas, como es la entrada de un archivo CSV, que luego veremos en detalle con la información que vamos a tratar, ¿vale? Y lo primero que hacemos es que hacemos un try with resources, es decir, para que nos cierre automáticamente todos estos recursos que estamos abriendo. Y el primero que tenemos es Spark Session, ¿veis? Este viene del paquete de Spark SQL, con el cual lo que hacemos es, con un Spark Session Builder, definimos el nombre que tendrá esta aplicación de Apache Spark, cuál será el maestro, que en este caso con decirle local ya entiende por defecto que es en el puerto 7077, y luego aquí, que esto es de otras pruebas que había estado haciendo, se puede hacer a la hora de poner información extra, como es por ejemplo la entrada de información y la salida de una base de datos, por ejemplo de MongoDB, ¿vale? Pero lo que nos importa luego es esta, porque esto está comentado, es esta, la de get or create, ¿vale? Y con get or create ya obtenemos o creamos esta sesión. Luego aparte está el método estándar que os había dicho, que es este de Java Spark Context, que es básicamente uno principal en el cual podemos trabajar con Spark, pero utilizando una serie de objetos que se llaman los Java RDD. Ahora lo veremos en un ejemplo más claro, pero vais a ver que es una forma de trabajar mucho menos funcional y mucho menos práctica, ¿vale? Ahora después veremos la diferencia. Y lo primero que vamos a hacer también en este proyecto es obviamente que necesitaremos información, ¿vale? Antes de traernos aquí estos datos por defecto que tenemos, vamos a enseñaros lo primero, este de aquí, que es el de una clase que os tengo puesta, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí todo dividido en clases con métodos estáticos a la hora de poder hacer los ejercicios que queramos. En este caso, en análisis es donde tengo todos estos diferentes ejercicios, ¿vale? Lo primero, este de análisis Parallelize Collection. ¿Qué hace esto? Bueno, si nos metemos aquí en su método, veis aquí que tenemos un ejercicio que lo que hace es que nos traemos, nos creamos esta lista, ¿vale? Nos creamos una lista que va desde el 0 hasta el límite, que es 10, y nos creamos esta lista. ¿Y qué hacemos con esta lista? Pasándole el Spark Context que habíamos visto antes, que es la base, lo metemos en un método que es el paralelizar. Paralelizar es lo que me refería antes de que hay un nodo maestro, hay muchos nodos trabajadores, pues esta información ellos se la dividen, ¿vale? Spark automáticamente, el maestro ya se encarga de decirle a los trabajadores: tú te quedas esta parte de toda esta información, tú te quedas con esta parte de toda esta colección, ¿vale? Y ya luego ellos lo juntan en uno solo. Entonces, a esto vais a ver que esto es como trabajar con un stream, se le aplica un filtrado, que nos quedamos con los que sean pares, ¿vale? Y tenemos los Java RDD. Como veis, los Java RDD, aquí básicamente lo que hemos hecho es un count, pero al final esto es como si trabajásemos con streams. También se podrían hacer los .map, pero veis que tiene, si sigo por aquí, un montón de funciones para, ¿vale?, tratar toda esta información. Lo que pasa es que es todo muy explícito, ¿vale? No se usa programación funcional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque luego lo da aquí y cuenta el número de elementos. Si yo voy aquí, aquí al main, ¿vale? Y tenemos, como bien os había dicho aquí, el de Spark, y ya lo tenemos aquí funcionando, ¿vale? Te da aquí una cierta información, te dice que ha empezado, ¿vale? Luego me dice aquí precisamente eso, la URL, la versión, el puerto en el que está el maestro, etcétera, ¿vale? Entonces yo ahora voy a ejecutar esto del main. ¿Lo veis? Está aquí y se ha ejecutado. ¿Veis? Count of elements. Hay 5 elementos solamente porque de los 10 que había, los pares eran solo 5. Así de sencillo. Y veis que esto está lleno de logs. ¿Por qué? Porque ha hecho un montón de información por defecto, básicamente Spark, ¿vale? A la hora de procesar toda esta información, que ha creado su propio trabajo, ha definido una serie de memoria, ¿vale? Veis aquí que ha hecho muchas cosas, porque lo he hecho un poquito más por aquí. Me dice también
que se ha parado la interfaz web que estaba en el puerto 4041. ¿Qué es esto? Bueno, estos procesos que os estoy mostrando duran tan poco que la interfaz gráfica en la cual se ven estas tareas que se están ejecutando no la podemos ver. Pero la que sí podemos ver es, si nos vamos aquí a Spark, ¿vale? Esta es la interfaz web en la cual veis que tenemos toda la información al respecto de su estatus, las aplicaciones que hay corriendo, ejecución. Como han durado tan absurdamente poco, porque todos estos procesos que hacemos duran nada y menos, no hemos podido verlo. Pero si fuésemos aquí en el localhost 4041, como ponía ahí, podríamos haber visto todos estos flujos de las tareas que ha realizado. Al final, una tarea, por ejemplo, es ese método que hemos visto de paralelizar, pues básicamente sería una tarea que ha hecho internamente Apache Spark y que al final tiene un coste asociado a nivel de memoria y demás, ¿vale? Entonces, habiendo visto eso sí ya esta primera parte, a partir de ahora vamos a trabajar con Spark SQL, que es el que nos interesa a todos, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a verlo más en detalle. Y volviendo aquí, ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como veis, tenemos aquí un método que es en read CSV, que me lo he creado yo mismo. Le paso el Spark Session y el input CSV field. ¿Cómo lo hacemos? Como veis aquí, lo que hace es que con el Spark Session vais a ver que esto es muy declarativo. Le decimos al método leer formato CSV, opción cabecera, sí que lo tiene, la opción de que infiera el esquema verdadero y dónde lo carga del file path, es decir, de la ruta que hemos visto aquí, que es este de employees.csv. ¿Qué datos tiene este CSV? Muy típico, aquí tenemos la cabecera con el nombre de, básicamente, de los campos. Será ID, nombre, edad, ciudad y un salario, ¿veis? Y aquí tengo todos estos datos. Concretamente son 1000 datos, 1001 quizás, ¿vale? Y con todos estos datos que tenemos aquí vamos a sacarle cierta información. ¿Cuál es esa cierta información? Bueno, aparte también veis aquí otro método que es el de lectura, pero con el formato de Mongo, igual que está con este, está con otros al respecto, ¿vale? Entonces, cerrando este, lo primero que podemos hacer es, incluso dejando un poco de lado de momento este método, os voy a mostrar solamente de que esto lo que nos traemos es un dataset, ¿vale? Estamos utilizando aquí ya los datasets, que esto a la gente que utilice Python le sonará, porque esto es un dataset de un row, es decir, de una fila SQL. Esto es como puro SQL, básicamente. Con eso nos cargamos la información y si yo ahora le doy al dataset show, ¿vale? Voy a ejecutar esto de nuevo. Va a cargar. Y ya ha terminado todo este proceso. ¿Veis? Esto es el dataset. Hemos cogido ese CSV y lo ha transformado en aquí información, como si tuviésemos básicamente una base de datos a la cual podemos hacerle un montón de procesos y flujos, ¿vale? Y con el método este show te lo pinta aquí muy bonito. Las 20 primeras filas, ¿vale? Pero imaginad que de toda esta información nosotros queremos saber cosas más concretas. ¿Cuál puede ser esa información concreta? Bueno, para eso está básicamente esta que tenemos aquí. Me he traído de mi método de análisis max salary by city. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, como el propio nombre indica, vamos a obtener el salario máximo por ciudad. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es puro SQL prácticamente. Nos traemos el dataset y el dataset lo agrupamos por la columna city. Y sobre la columna city vamos a aplicar la función de máximo, ¿vale? Y vamos a aplicar el máximo, bueno no, para que nos damos, hacemos un group by, ¿vale? Y cuando ya lo tenemos agrupado, hacemos el máximo sobre el campo salary del group by, ¿vale? Por hacer bien las aclaraciones de cómo se está haciendo esto a nivel de el uso de SQL. Vale, entonces nos traemos eso y lo vamos a mostrar. Si yo por ejemplo le doy aquí, ahora al run main, vale, esto va a volver otra vez a ejecutarse. Muy bien, y esto es el salario máximo por cada ciudad. Tenemos que de Phoenix es esto, que es 149.602, Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York, ¿vale?
esto es, por ejemplo, un uso que le hemos podido dar. Aparte, hay muchos otros, como os podréis imaginar. ¿Cuáles son esos otros? Bueno, igual que tenemos este, tenemos, por ejemplo, también el máximo y el mínimo. Y diréis, ¿cómo se hace este otro? Bueno, en este caso, sobre el dataset estamos haciendo una función de agregación, como veis aquí, ¿vale? Y luego, sobre esa función de agregación, porque esto a nivel del dataset no deja de ser básicamente de que vamos a coger y vamos a agregarles. ¿Veis? Se pone aquí el max, ¿vale? Y el min, que esto no os lo he dicho antes, pero es porque estamos cogiendo esta de aquí. Importamos todos los estáticos de las funciones SQL. Por eso, al hacerlo así, podemos llamar directamente a estas funciones sobre estos métodos, ¿vale? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, utilizo esta función de aquí, máximo y mínimo, y le damos, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Va a tardar un poquito. Y ya está, este es el máximo salario y este es el mínimo que cobraría alguien, ¿de acuerdo? Y como este tenemos otros tantos que os voy a ir mostrando. Por ejemplo, también aquí, ¿vale? Este puede ser uno mucho más sencillito. Vamos a coger a la gente joven con un alto salario. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, se hace con un where el salario es mayor que, estamos aquí poniendo 100.000, y donde la edad sea menor que 30. ¿Veis? Esto es puro SQL y es súper declarativo y cómodo de hacer. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo otra vez. Aquí lo tenemos. Como veis, hay bastantes personas que cumplen con este perfil de aquí. Aparte, tenemos otro tipo, como puede ser, en este caso, a la hora de contar las distintas ciudades, ¿vale? Hay muchas funciones. Este, que es otra función, la de count distinct, le pasamos la columna del city y le damos un nombre, ¿vale? Vamos a utilizar este, a ponerlo así, vamos otra vez a ejecutarlo. Lo tenemos, hay 5 ciudades diferentes, ¿vale? Luego también podríamos saber aquí el salario medio que hay, ¿vale? Hacemos un select, ¿vale? Y sobre este select tenemos el format number, que no deja de ser solamente que queremos aquí la función avg, average, de salario, que como está dentro de la función format number le va a meter solamente 2 decimales. Entonces, si se la pasamos otra vez, ejecutamos, el salario medio. Como veis, todo muy mágico, muy potente. Y ya el último de los ejercicios que os tengo puesto, que este tiene un poquito más de chicha, vamos a contar todas las letras que hay diferentes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sobre el dataset vamos a seleccionar y vamos a hacer las siguientes operaciones que veis aquí, que están todas muy encadenadas. Sobre la columna city, ¿vale? Vamos a usar la función split. Y split lo que hace es que aquí le metemos un patrón, que como el patrón es que no hay ninguno, va a dividirlo por cada letra, el city. Y luego va a hacer un explode, que un explode es básicamente como que, si os suena todo esto, que también quizá de Java, que sobre cada una de estas letras va a generarlas la información como si fuesen un array, ¿vale? Pero esto a nivel de base de datos. Va a la hora de separarlo, generarte como un array, para que nos entendamos. Y esto se va a llamar letra, ¿vale? Entonces, luego después vamos a agrupar por la columna letra, ¿vale? Luego lo vamos a contar, luego vamos a distinguir las letras que sean distintas del vacío y lo vamos a ordenar de forma descendente por el campo count, ¿vale? Como veis aquí se han ido encadenando un montón de procesos, pero esto al final nos deja lo siguiente.
Y esta, ¿veis? Aquí tenemos el recuento de cada una de las letras. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, absolutamente para nada ahora mismo, pero es realmente útil lo que puede llegar a hacerse con todo esto, porque estamos hablando de que es como si estuvieses una base de datos con esteroides y con toda esta información que yo te la estoy aquí pintando, pero la gracia obviamente es transformarla a un formato que te sea a ti de utilidad o que lo cojas de múltiples sitios, ¿vale? Y luego lo agregues todo en uno solo. Como veis, esto tiene mucho potencial y es altamente escalable y al final nunca viene de más saber al respecto, ¿vale? Ya todo lo que nos quedaría sería hablando de otro tipo de temas como es Machine Learning o los grafos, etcétera, y el streaming. Pero bueno, espero que con esto os haya servido como una base para ver todo el potencial que tiene Apache Spark y que os haya gustado. Si es así, recordad que podéis darle like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.